Bueno, buenas noches a todas y todos. Lo primero que quiero decirles es que este acto, que no es multitudinario, nos hemos visto obligados a tener que hacerlo en este lugar cerrado. En otro momento los hemos hecho en la Plaza Independencia. Estamos atravesados por diversas circunstancias, fundamentalmente por el dengue. Recién me acaba de informar que falleció un compañero, se han tenido que retirar compañeros para asistir a la mamá de este compañero que ha fallecido, y que, sumado a esto, los costos insuperables para poder transportar los compañeros de las regiones más alejadas de nuestra regional. Simplemente para que ustedes tengan presente, en otros actos la Cocha estaba presente. Hoy, para que pudiera venir acá un colectivo, que ellos están en condiciones porque tienen una organización de base, me hubiera salido alrededor de 350 mil pesos un micro desde la Cocha hasta acá, y no estamos en condiciones efectivamente de poder asumir este tipo de costos. Entonces hemos decidido hacer un acto más acotado. Vamos a volcar las ideas que queríamos volcar y multiplicaremos las iniciativas en los días subsiguientes para replicar lo que son los mensajes que hemos volcado acá, para que todo el conjunto de los compañeros que militan en nuestro partido, en nuestra periferia, bueno, también se vayan formando y vayan teniendo una visión de la perspectiva y de cómo vamos a actuar en el próximo periodo. Compañeros, el 22 de febrero del 2022, en un plenario que hicimos en Acheral, en un plenario de la Coordinadora Limonera, adoptamos una resolución donde se contemplaba los distintos problemas reivindicativos, la experiencia que se había recorrido en otras luchas en el año 21, las perspectivas para pelear las nuevas reivindicaciones, y introducíamos un punto que llamó la atención y que lo tuve que explicar cuando hice una intervención de cierre en ese plenario, que fue muy numeroso, de los compañeros limoneros, que era el hecho de que el día anterior se había producido la invasión de Rusia de otro país, que era Ucrania, y entonces señalaba que se había abierto un proceso de guerra mundial. Indudablemente los compañeros, por respeto, por la autoridad que tenía y tiene nuestro partido sobre los compañeros cosecheros, a los cuales hemos organizado, hemos orientado para llevar adelante diversas luchas, bueno, respetuosamente escucharon los fundamentos cuando yo expliqué qué significaba esa invasión y qué significaba que se hubiera abierto un proceso de guerra mundial. Y la explicación muy elemental que di fue del hecho de que un bloque político-militar que se llama la OTAN, dirigido por los Estados Unidos, venía llevando adelante una política de provocaciones y agresiones permanentes sobre Rusia, y Rusia, porque le mojaron la oreja, entró por el aro y invadió Ucrania. Y se abrió un conflicto de guerra en donde los ucranianos se defienden de los rusos, pero los ucranianos se defienden de los rusos con las armas de la OTAN, o sea, de los Estados Unidos. Y es un proceso de guerra, compañeros,
que ha ido escalando. Es como la fiebre, que comienza con los 37 grados, después escala, se va a los 38, a los 39, a los 40. En este momento la guerra ya tiene características ya no de una guerra localizada en los choques militares entre Rusia y Ucrania, sino que se está bombardeando a Rusia. Y por lo tanto, el hecho de que el país que había invadido Ucrania hoy es el país que está siendo bombardeado, es que se está creando el escenario de una guerra europea. Y la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se desarrolló bajo la forma de una guerra europea. Quiero que logren entender esto para que puedan entender lo que les voy a plantear a posteriori, que tiene consecuencia directa sobre nuestras condiciones de vida y sobre la perspectiva de nuestro país. Ese proceso de guerra ya ha tenido clones de conflictos de la misma naturaleza en todo lo que se llama el Medio Oriente. Lo que fue presentado como un genocidio del Estado sionista de Israel, por el cual hemos hecho actos en la Plaza Independencia, hemos repudiado la acción genocida del Estado de Israel sobre el pueblo palestino, un pueblo oprimido por parte del Estado de Israel. Israel ha tomado como punto de partida esa acción de aplastar al pueblo palestino para desarrollar una guerra regional. Hoy el conflicto se ha extendido al Líbano, se ha extendido a Siria y ha habido un enfrentamiento directo militar entre Irán y el propio Estado de Israel. Significa que toda una región del mundo hoy está abierta en una guerra que no se va a minorar, no es que se va a desescalar. Es una guerra que tiende a aumentarse y a multiplicarse, porque la sobrevivencia de los estados agresores solamente pueden subsistir sobre la base de acrecentar la agresión. En África, compañeros, se están produciendo conflictos y guerras regionales en donde algunos países africanos expulsan a las tropas norteamericanas y las reemplazan por tropas rusas. Y en otros casos expulsan a las tropas rusas y las reemplazan por tropas norteamericanas. Vamos a tener una guerra en África. Y se está disponiendo todo un dispositivo para rodear a China, y en cualquier momento se desata una provocación y se va a desatar. Ya algunos líderes de Estados Unidos están proclamando que el enemigo estratégico al que hay que aplastar militarmente es China. Y entonces uno agarra y dice, bueno, pero está bien, me estás hablando de otros países. Aunque hablara de otros países, no nos puede ser nunca indiferente, porque las consecuencias de una guerra de alcance internacional repercute en todos los países del mundo. Pero acá tenemos un presidente que apenas asumió, a diferencia de los presidentes anteriores, que trataban de hacer una gambeta a esta crisis de guerra mundial, tratando de coquetear con uno, tratando de coquetear con otro bloque, tratando de mantenerse en una relativa neutralidad. Milei asumió y dijo: nosotros estamos con la OTAN, estamos con Estados Unidos, viajó a Estados Unidos, se reunió, se abrazó con Biden, se abrazó con Trump, se abrazó con todos los que se pudieran abrazar y quisieran abrazarse con él. No solamente eso, dijo que él tiene como modelo sobre la cual se inspira para gobernar la Argentina al Estado sionista de Israel. Un Estado que no vacila en aplastar cualquier oposición con mecanismos
represivo, hasta tal punto que son los asesores de este Estado de Israel, de este sionismo, los que entrenan los servicios de inteligencia y los aparatos represivos en nuestro país. Y el hecho de que Argentina haya declarado que ingresa a la OTAN ha traído a la Argentina a los principales generales del ejército norteamericano y han firmado un acuerdo para abrir una base norteamericana argentina en Ushuaia y abrir un proceso de militarización de todo lo que es el Atlántico Sur y de coexistencia con el hecho de que en la OTAN está Inglaterra, y ustedes saben que Inglaterra fue el país con el cual estuvimos involucrados en el año 1982 en lo que conocemos todos como la Guerra de Malvinas. Y en Malvinas hay una base de la OTAN instalada, dirigida por Inglaterra, para evitar que Argentina se pueda animar a hacer una nueva invasión de recuperación territorial. O sea que Milei ingresa al bloque y reconoce a la base de la OTAN, que es una base para agredir a Argentina y a cualquier otro país que quiera tomar injerencia en el Atlántico Sur, y para consagrar a perpetuidad, si se mantiene la política de Milei en el tiempo, la enajenación, la usurpación de parte de nuestro territorio, porque no solamente está Malvinas, están las otras islas y está toda la porción de la Antártida Argentina, que ya se transforma en zona de disputa por los bloques militares en los cuales se está dividiendo el mundo. No solamente eso, compañeros. Debido a que hay un proceso de guerra mundial en todos los países del mundo, las grandes potencias obligan a los países que se declaran socios de un bloque o del otro bloque a que tienen que aumentar el presupuesto militar. Y entonces se presenta la siguiente circunstancia. A las universidades le dijeron: no hay platita. A los jubilados le dicen: no hay platita. A la gente de la salud nacional, a la salud pública, no hay platita. Para la obra pública, para lo que se necesita, una ruta, una escuela, un hospital, no hay platita. En el día de ayer, en el boletín oficial de la Nación, salió publicado que la Argentina va a pagar 300 millones de dólares, o sea, 400.000 millones de pesos para comprar 20 o 30 aviones a los Estados Unidos, aviones que son, digamos, en la escala militar, chatarra. Es como si yo destinara los ingresos que tengo a comprar un Citroën, un Fiat de esos chiquititos, esos bichos chiquititos, ¿no es cierto?, de la década del 60, para, ¿no es cierto?, declararme de que pasé al estadio de dejar la moto para tener un automóvil. O sea, la Argentina le compra chatarra a las grandes potencias utilizando el presupuesto que le quita y priva a las necesidades sociales que tiene nuestro pueblo. No es eso solamente. Milei ha declarado que va a rearmar todas las Fuerzas Armadas. Esto fue a la Fuerza Aérea. Ahora ha declarado que va a comprar buques, que seguramente serán la chatarra que dejan en desecho otros países y la compra la Argentina. Que va a salir otra millonada. Van a comprar armamento. Ha declarado que si hay conflicto militar en Europa,
inclusive la guerra que hay en Ucrania, Argentina estaría dispuesto a enviar hombres de la Argentina a luchar en Ucrania. Entonces, cuando el 22 de febrero del 2022 yo le planteé a los compañeros cosecheros el problema y le adelanté que la perspectiva de esta guerra nos iba a incluir, nos iba a embargar. Bueno, esto hoy ya lo tenemos de cuerpo presente y toda la perspectiva es que esta tendencia a la guerra, que no es sino la tendencia a la expresión de la barbarie como método que tiene el capitalismo para superar sus contradicciones. Porque ustedes se dan cuenta que cuando se desata una tendencia a la guerra, es la pretensión de un bloque de destruir al otro bloque para luego colonizarlo, imponer sus condiciones y abrir negocios favorables a los ricachones de su bloque, en detrimento de los ricachones del otro bloque. O sea, los Estados Unidos, que atraviesa una crisis económica inclusive más grande que la que tiene la Argentina, tiene más déficit, tiene más deuda externa, nada más que como es la potencia más fuerte, nadie le exige que pague, porque le manda la séptima flota. La Argentina no tiene, ¿no es cierto?, para negarse a ninguna exigencia de los poderosos, pero los poderosos están quebrados. Para salir de la quiebra tienen que derrotar a los bloques rivales que son competencia y tienen que reconfigurar el mundo a imagen y semejanza de los intereses que ellos dominan e imponerle a los países más pobres como la Argentina, como lo están haciendo, condiciones de llevar a nuestro pueblo a una mayor miseria para que el capital invertido de origen norteamericano pueda rendir mucho más beneficio para esos capitales. Para que logren entender la ecuación del conflicto y de las crisis que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces, compañeros, para una organización socialista, el problema es qué se hace cuando hay un escenario de guerra mundial. Y el escenario de una guerra mundial no se resuelve si no es a través de lo que resolvimos en ese plenario cuando planteamos que ante una guerra mundial la cuestión crucial es la unidad de los trabajadores y de los pueblos víctimas de esa guerra de manera internacional. Así como decimos que hay que formar una coordinadora para pelear esto, pelear lo otro, una coordinadora internacional para luchar contra la guerra. Y en ese momento, seguramente muchos que me escucharon y después aplaudieron, no sé si habrán entendido, pero queda el precedente, y yo cuando dejo un precedente, luego después paso la factura, voy y le digo, fuimos los únicos que hablamos sobre este problema, los demás lo ocultaban en nombre de que la gente sería atrasada y no entiende. Y nosotros tenemos como mecanismo que lo que el pueblo no entiende, el deber de un partido socialista es ayudarlo a que entienda lo que no entiende. Porque no podemos avanzar en un proceso de liberación, de acabar con el capitalismo, con un pueblo que no entiende. Tenemos que hacer madurar, tenemos que crear una conciencia para que el pueblo entienda dónde se están jugando sus intereses y dónde están colocadas las perspectivas. Y entonces cuando Akanay, en su discurso, señaló que 60 universidades están ocupadas, y que se ha extendido la ocupación a universidades de Europa, en la juventud y son los docentes.
la fuerza represiva del gobierno de Estados Unidos ha intervenido para reprimirlas. Y los estudiantes han decidido resistir esa represión. Han organizado grupos paramilitares y grupos de choque para desalojarlos. Y la gente se ha organizado para resistir a los grupos paramilitares. Y se está formando una coordinadora en Estados Unidos que por ahora es de docentes y de estudiantes, pero se va a extender a Europa y está conquistando la solidaridad del pueblo norteamericano. Todas las encuestas demuestran la simpatía con las acciones de los estudiantes, de la juventud y de los docentes y repudian la decisión del gobierno norteamericano de seguir dándole armas al Estado de Israel para matar palestinos que no tienen armas, que están indefensos. O sea, se oponen al genocidio, se oponen a la opresión. Y entonces, compañeros, tenemos embrionariamente, germinalmente, un proceso de desarrollo de una conciencia internacionalista de oposición a la guerra. Significa que nuestro planteamiento, nuestra perspectiva, no es algo que nos agarró un ataque de demencia y largamos cualquier verdura. No, nos apoyamos en la experiencia de guerras anteriores y de cómo los pueblos pueden depurarse, pero en medida que van viendo la experiencia y los resultados, va habiendo un proceso de maduración y como resultado de eso, nadie puede estar a favor de la barbarie. Nadie puede estar a favor de la guerra, donde se matan uno con otro, pero no se mata un rico contra otro rico. Los ricos mandan a los pobres a matarse uno con otro. Entonces se crea esa conciencia. Quiero señalar esta primera cuestión en este discurso porque es una obligación de los socialistas plantear este problema de la guerra. Segundo problema. En el día de ayer, el Congreso de nuestro país, la Cámara de Diputados, estuvo discutiendo, hoy a la mañana aprobaron lo que se llama la ley base. Estuvo el Congreso reunido. Las acciones de las empresas subieron, significa que festejan el resultado. Triunfó Milei parlamentariamente. No tiene parlamentario, pero triunfó parlamentariamente. Se lo metió en una bolsa a los diputados del PRO, a los diputados radicales, a los diputados de Pichetto, peronista de un color, peronista de otro color, se los embolsó y logró la media sanción de una ley y entonces celebran como locos. Celebran como locos porque los capitalistas son conscientes que la política de Milei tiene como única orientación asegurar los beneficios de los capitalistas. Así sea llevando al hambre, a las peores de los empobrecimientos a nuestro pueblo trabajador. Y es un tipo decidido a emprender ese tipo de acciones como no se mostró ningún otro gobierno en la llamada época democrática. Y entonces celebran como locos. Han introducido en la ley cosas que son terribles. Han introducido una reforma laboral que prácticamente anula el sistema de indemnización por despido. Legaliza el trabajo en negro. Establece principios en donde las patronales ya no van a ser multadas por distintas violaciones a las normas que están fijadas en los convenios colectivos. Se fija el periodo de prueba, alargando el periodo de prueba, por lo cual, mientras uno es un aprendiz, aunque tenga 50 años,
ingresa a una fábrica en condición de prueba, como si fuera un aprendiz, y trabajó toda la vida, pero es un aprendiz. Puede durar 6 meses, 8 meses. Para las mini empresas, las que tienen el patrón y 5 obreros, el patrón ya no se denomina patrón, se denomina también obrero independiente, que tiene empleados. Ustedes se dan cuenta que de acá hay una trampa que es fantástica. Ahora se les voy a explicar con un caso acá de Tucumán. En ese caso, los 6 no tienen absolutamente ningún derecho, ni a vacación, ni a aguinaldo, ni a obra social, ni a indemnización por despido, ningún derecho, absolutamente ningún derecho. Y el periodo de prueba, si se murió uno y lo tienen que reemplazar, dura 1 año. O sea que está todavía en peores condiciones, porque ya está directamente a prueba, ¿no es cierto?, como para quedar, digamos, llamado estable. Seguramente en la condición de prueba le van a pagar menos. La empresa Topper, la empresa Alpargata, tiene alrededor de 1.000-1.200 trabajadores en la planta grande, y a lo largo de los años ha echado centenares de trabajadores. A esos trabajadores les pagó la indemnización, pero les ofreció que con la indemnización pusieran una maquinita, tomaran 3 o 4 obreros e hicieran alguna partecita de alguna pieza. Por ejemplo, que cosieran una plantilla, o que fabricaran un cordón y le pusieran el plastiquito. Otro hiciera esto, lo otro. O sea, son todas micropymes que trabajan para la planta central. Los trabajadores que trabajan en esas micropymes son esclavos totales. Con esta nueva ley, bueno, se van a tener que pintar de negro, se van a tener que poner un grillete, porque van a ser esclavos. Es eso lo que se está creando. Una política de darle mayor campo de acción al capital. Incluso una empresa que agarre y dice, bueno, a mí no me beneficia porque yo no me apiolé lo que hizo Alpargata. Bueno, pero lo podemos hacer ahora. Echamos unos cuantos trabajadores y le decimos de que pongan una micropyme. Y entonces trabajan para nosotros. Esta hace tornillo, esta hace arandela, esta hace tuerca, esto y lo otro. Antes se hacía en la planta grande, había que pagarle por convenio, ahora no le pagamos nada. Lo contratamos al dueño y el dueño se las arregla con los 5 y le paga por debajo del convenio porque no van a tener convenio. Entonces, hay una reforma laboral pérfida, ¿no es cierto?, esclavizante. Bueno, esta es una. Se han decretado la privatización de resortes muy vitales para el Estado argentino. La empresa que fabrica los satélites argentinos. Se privatiza nuevamente los ferrocarriles. Se privatiza Aerolíneas Argentinas. Ya de los ferrocarriles se anunció que hay 3.000 despidos. De acá a junio. Después de junio vienen 3.000 despidos más. En Aerolíneas Argentinas, creo que las azafatas van a tener que manejar los aviones. Echan a medio mundo. Para finalmente cerrarla y dejarle las líneas a las empresas capitalistas privadas. Bueno, y así sucesivamente. Así sucesivamente. Se decreta el blanqueo para los llamados grandes inversores, hacia aquellos que tienen 200 millones de dólares y los pueden traer al país. Se llama una política de blanqueo. Y no lo traen, ¿por qué? Porque si viene, tienen que pagar un impuesto o quizás se investiga de dónde carajo salieron los 200 millones. Ahora no se va a investigar absolutamente nada y no van a pagar nada.
Y entonces suponen que vienen los 200 millones y después esa gente lo invertirá en algo. Los 200 millones, compañeros, van a venir del narcotráfico. El narcotráfico busca países como la Argentina, paraísos fiscales, para blanquear lo que es un capital de origen delictivo y criminal. Lo mismo las redes de trata, lo mismo los contrabandistas de armas, lo mismo todo lo que significa el delito internacional se blanquea por este mecanismo. Y entonces la Bullrich, que hizo el teatro de disfrazarse con el traje de la gendarmería, ir a Rosario y decir vamos a combatir el narcotráfico, está abriendo la vía para que se forme un narcoestado en la República Argentina. Bueno, y simplemente le estoy enumerando algunas de las cositas. Ya van a ver en las notas nuestras, en otras charlas, le vamos a dar detalle de cada una de las medidas que están planteadas. Lo que sí me quería referir, y que tiene importancia política, es el hecho de que celebraron. Y ustedes muchas veces, no sé si les pasaron, por lo menos les pasa mucho a los equipos de fútbol, ¿no es cierto? Por ejemplo a Boca, ¿cierto? Que juega hoy, que celebraron haber llegado a las semifinales y en una de esas no le va bien con Estudiante y no llegan a la final, ¿no es cierto? Bueno, acá han aprobado media sanción, tiene que ir ahora al Senado. Hay que ver si en el Senado tienen la misma suerte y no se cuestiona alguna cuestión, porque si se cuestiona algo, la ley tiene que volver a la Cámara de Diputados, primero. Segundo, hay una serie de medidas que ya han suscitado la reacción de los trabajadores, en contraposición con lo que hizo la CGT. En esta ley, esto que yo le he comentado de la reforma laboral, fue pactado previamente por la CGT con el gobierno. Sin embargo, una serie de sindicatos, entre ellos el Sindicato de los Obreros Aceiteros, la Federación de Trabajadores Aceiteros y de Montadoras, los trabajadores del SENASA, se declararon en el día de ayer en huelga, y en el caso de los aceiteros en huelga por tiempo indefinido, contra la reforma laboral y contra una medida de la ley base que reintroduce de que los trabajadores que ganan una determinada escala, por ejemplo el trabajador soltero gana 1.800.000, que es lo que ganan los aceiteros, que es lo que ganan los marítimos, que es lo que ganan los petroleros, que es lo que ganan toda una rama, los obreros mecánicos, tienen que pagar impuestos. Le hacen una quita. Y lo fantástico es que en la ley base, los impuestos, los bienes personales, los que pagaban, los que más ganaban, los que tenían mayores ingresos, le bajan el impuesto. O sea, los que más tienen, menos pagan, y los que menos tienen, empiezan a pagar nuevamente el impuesto al salario. Y entonces se calcula que 1 millón de trabajadores van a estar afectados por este nuevo impuesto. Y por lo tanto, se va a desatar esta huelga. Y uno acá dice, bueno, pero está bien, ahora el aceitero, ¿no es cierto? No pinchan ni con... No, los obreros aceiteros tienen el control de los puertos. Y la coordinadora con los obreros marítimos y el SENASA paraliza las exportaciones de todos los productos argentinos. Si la huelga se sostiene, bueno, para el 6 de mayo, los trabajadores del transporte aéreo, terrestre y marítimo han declarado un paro de 24 horas, precisamente también contra el impuesto al salario. Entonces, compañeros, los capitalistas celebran, pero la última palabra la van a tener los trabajadores. Esto es muy importante. Es muy importante porque en la Argentina
se está dando un fenómeno que ya hemos atravesado en la historia nuestra, que se ha atravesado en la historia de otros países. Los pueblos no comen vidrio. Indudablemente, los pueblos tienen que madurar y agotar una experiencia. Un sector muy grande de la clase trabajadora lo votó a Milei. Y creyó, porque los otros eran toda una manga de bostas. Él le dijo rata y no sé qué otras cosas. Bueno, yo le digo bostas, gobernando, inservibles. No supieron, ¿no es cierto?, llevar adelante ninguna acción nacional y popular. No hay nada. Empobrecieron al pueblo argentino. La mitad del pueblo estaba en la ruina, en la pobreza. Entonces, indudablemente, el péndulo electoral se corrió hacia la derecha. Y el tipo captó y hizo la promesa de que vamos a hacerle pagar el costo a la casta política. Hoy aprobaron la ley base con el apoyo de la casta política. Y los que pagan los platos rotos de esa ley base no es la casta política, sino es el pueblo trabajador. Y entonces de a poquito el pueblo ha ido madurando y se han ido produciendo una serie de reacciones. El 8 de marzo fueron las mujeres que están demostrando en la Argentina y en muchos países del mundo que en muchos momentos son las que toman la delantera. Ha habido revoluciones en el mundo. La revolución más importante que ha habido de la clase trabajadora en el mundo, la iniciativa la tomaron las mujeres, que fue la Revolución Rosa, cuando los trabajadores tomaron el poder. Y acá, las mujeres, el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, llenaron las plazas, levantando las banderas de que iban a defender sus derechos ante los discursos y los rumores de que el gobierno de Milei venía a violentar los derechos y conquistas de la mujer. El 24 de marzo hubo una enorme manifestación, mayor que la de las mujeres. En este caso, defendiendo las libertades, los derechos, luchando contra el protocolo de la Bullrich, que tenía, digamos, en su mente, ¿no es cierto?, donde lo único que hay es una... no quería que la gente se pudiera juntar más de 3. El protocolo decía que no podía haber reuniones de más de 3 personas. Una reunión de más de 3 personas iba a ser disuelta por la infantería. Después tuvo que cambiarla, ¿cierto? Y entonces prohíbe ahora la manifestación, el derecho de reunión, hay que hacerlo por la vereda, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y entonces el 24 de marzo se tuvieron que guardar el protocolo y hubo una gran acción de masas en defensa de las libertades democráticas, de reunión, de protesta, etc. Luego vino los 500 cortes del movimiento piquetero. Muy importante porque se unieron todas las organizaciones sociales y enfrentaron el protocolo, luchando contra la quita de la comida a los comedores. Y el 23, todo esto escalando, aumentando el volumen, el choque, el enfrentamiento, se produce esta movilización cuyo equivalente actual fue cuando Argentina ganó el campeonato del mundo. Se juntaron a lo largo y lo ancho del país más de 1 millón de estudiantes, de trabajadores y de docentes. Fue terriblemente importante. Terrible, 1 millón de personas. 1 millón de personas que se manifiestan es un signo de rebelión. Indudablemente la gente que fue, quizás es la primera vez que iba a una marcha. Pero objetivamente, cuando la gente por primera vez, o sea, si es por primera vez, no es que tiene una conciencia. Pero
pero precisamente porque no tiene una conciencia, el valor de haber ido es que le da el carácter de rebelión. Porque una persona que no tiene conciencia y dice, yo no tengo motivo, no me voy a ir ahí a manifestar, a cortar la ruta, a cortar esto, lo otro, eso lo hacen los zurdos, esto, lo otro. El hecho de que haya ido esa gente que no tiene conciencia es porque en su condición de estudiante o de trabajador dicen no aguanto más. Y cuando alguien dice que no aguanta más y se manifiesta, eso es una expresión de rebelión elemental. Y compañeros, las revoluciones son el resultado de la reacción del pueblo cuando de manera elemental y masiva se vuelca a una acción para buscar una salida, porque lo que le prometieron como salida no se encuentra, no se concreta, y al contrario le agravan las condiciones con las cuales le habían prometido esa salida. Y entonces el pueblo entra en una zona de rebelión. Esto es terriblemente importante. Hay gente, hoy un periodista me decía, che, pero mira, la clase obrera no sale y lo están cagando por acá, lo cagan por acá. Me preguntaba el periodista. Radio La Tucumán, ¿cierto? Y entonces yo le dije, haciendo una analogía, que Milei había declarado que el presupuesto para la universidad iba a estar congelado al nivel de 2023. O sea que en diciembre ya se sabía que la plata de la universidad no alcanzaba para pagar la luz. Y tardaron 5 meses en madurar docentes y profesores para producir esta reacción de este millón de personas que se volcaron a la calle. 5 meses, pero ya lo sabían antes. Pero creían que era, bueno, una cosa, después te va a cambiar, cuando le expliquemos va a entender, ¿no es cierto? No va a ser tan hijo de puta, ¿no es cierto? Si sabe que no podemos pagar la luz, no nos va a cortar la luz. Si no podemos funcionar acá, no tenemos papel higiénico, ¿con qué nos vamos a limpiar? Bueno, algo va a traer, aunque sea papel de diario, algo, ¿cierto? Bueno, alguna solución va a tener que traer, algo por el estilo. No daba ninguna solución. Él fue cuando hubo un temporal en Bahía Blanca y dijo, el pueblo se arregla. Se inundó Corrientes, fue al gobernador, que era adicto de él, y le dijo, es un problema de los correntinos. El tipo dijo, a todo el mundo no hay platita, menos las armas, a las que yo ya le comenté, ¿cierto? No hay platita para nada. Y entonces 5 meses demoraron los jóvenes en madurar y reaccionar. Entonces, para poder entender a la clase trabajadora, es que la clase trabajadora también tiene que madurar, con el problema de que la clase trabajadora tiene en sus organizaciones, en sus sindicatos, burócratas que actúan de manera regimentando al trabajador, asustándolo, dividiéndolo y entregándolo. O sea que para superarlo hay que poner en pie una autoorganización. De ahí deviene nuestra consigna de la autoconvocatoria. De ahí deviene el problema de que hay que coordinar las autoconvocatorias, porque una autoconvocatoria aislada no alcanza. Es un paso, pero no alcanza para producir una lucha de conjunto, las coordinadoras. Y a partir de ahí, el proceso de rebelión. Acá, ¿qué le estamos diciendo a los aceiteros? Pongamos de pie una coordinadora con los marítimos, pongamos de pie una coordinadora con los trabajadores del transporte, pongamos de pie una coordinadora de los que están luchando, para que los que no están luchando, viendo que una fuerza se ha dispuesto a ponerse en movimiento por contagio, por estímulo, se anime a autoconvocarse y incorporarse a la lucha. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, compañeros, estamos frente a un país que tiene un gobierno que
está llevando una política en donde lo único que le importa es cómo revienta a la clase trabajadora, a los jubilados ni les cuento lo que están haciendo. Las mujeres ya le subieron la edad a los 65 años. La gente que no le aportó la patronal ya no se van a poder jubilar. Yo todos los años que trabajé bajo la dictadura militar en distintos lugares me hacían el descuento del aporte. Cuando me fui a jubilar no figuraba el aporte de ninguna de las fábricas donde yo había trabajado. Era plena impunidad y te robaban el aporte, te descontaban y se lo quedaban ellas. Pero la cantidad de lugares, la gente que trabaja en negro, son 8 millones de obreros y trabajadores que no están registrados, que están en negro. Para que tengan una idea de la apropiación que hacen los capitalistas de lo que debería ser una obligación de blanquearlos y hacer el aporte previsional. No se van a poder jubilar. Yo me salvé porque entré en la moratoria, ¿no es cierto? En otros años, y fui pagando, me descontaban de lo que iba cobrando. Cobraba menos, pero iba entrando en la moratoria. Ahora no pueden entrar en la moratoria. Ahora van a terminar cobrando con mayor cantidad de años lo que se llama una suerte de pensión no contributiva. O sea, una rebaja del actual nivel jubilatorio que está por debajo de la indigencia. Entonces, compañeros, estamos en un proceso donde hay un despertar que empieza a ser generalizado del pueblo en sus distintas vertientes, de la juventud, de la clase media, de sectores trabajadores que se empiezan a enfrentar y a tratar de superar a la burocracia sindical, a buscar el camino de cómo nos podemos unir, y este es el camino que abre una vía, como se expresó acá, para una lucha decidida, que tiene que ser la huelga general, como antesala, como paso hacia una rebelión general del pueblo argentino. Esa rebelión es la que tiene que poner punto final al gobierno. La idea de que hay que encarar solamente luchas reivindicativas conduce a un callejón sin salida. A un callejón sin salida, porque este no es un gobierno sensible. Es un gobierno que lo que no te puede quitar con la mano derecha te lo quita con la izquierda y te va a buscar de aplastar de una o de otra manera. Es un gobierno golpista, es un gobierno que trata de instalar un estado policial, un estado represivo. Entonces, a un gobierno golpista, indudablemente la gente va a salir a luchar por el salario, por la jubilación, por esto, por lo otro, pero tenemos que darle la perspectiva de que esa lucha, si es de conjunto, si se desenvuelve bajo la forma de una huelga general, de una rebelión, tiene que tener el planteo de abajo el gobierno de Milei, la salida tiene que ser obrera, tiene que ser popular, tiene que abrir paso a una salida socialista. Esto es decisivo que lo tengamos presente, que lo meditemos, lo asimilemos, porque los próximos conflictos, así como yo le hice el señalamiento a los cosecheros del proceso de la guerra mundial, yo le estoy haciendo el señalamiento de que la Argentina va a entrar más corto que mediano y no a largo plazo en un proceso de rebelión general. Y un proceso de rebelión general abre en la Argentina una crisis revolucionaria. Y las revoluciones no se resuelven en términos puramente reivindicativos por el salario, sino por la cuestión del poder. Y nosotros tenemos que prepararnos para tener una alternativa de poder, porque cuando el pueblo irrumpe con esa conciencia puramente elemental, necesita una referencia que lo guíe para buscar una salida. Y nosotros tenemos que actuar como una organización dirigente de vanguardia
para ofrecer esa salida, darle el canal de cuál es la solución. No basta que se vayan todos, como en el 2001, que se vaya Milei, que se vaya la Karina, que se vaya Toto Caputo, que se vayan todos los socios, que se vayan todos los gobernadores que van a firmar el pacto de mayo de apoyo a Milei, sino que tenemos que buscar la salida de que los trabajadores tienen que tomar la rienda y los resortes de la reorganización y la dirección política, económica y social del país. Entonces, compañeros, en este 1 de mayo tenemos que hacer esta reflexión, tenemos que hacer en las reuniones que se pueden hacer algunas palabras, dirigirles a los compañeros, aunque sea una actividad de tipo familiar, festiva, una palabra para llamarlos a razonar de que es una época muy mala para el pueblo, que nos tenemos que poner de pie, no nos tenemos que rendir, nos tenemos que organizar y tenemos que salir a la lucha unida, organizada, porque así vamos a tener la victoria. Muchas gracias.